En época electoral, las iglesias tienen el peligro de convertirse en fortines políticos. Y algunos líderes religiosos proclaman que tal o cual candidato es el hombre de Dios para el país, o el José de estos tiempos, o el Ciro que Dios ha levantado, utilizando un lenguaje tomado de la Biblia. ¿Tiene sentido hablar en esos términos de los gobernantes hoy en día? Nosotros elegimos a los gobernantes, pero eso no era así en el mundo de la Biblia. Pensemos que en el Antiguo Testamento encontramos a Samuel ungiendo a David o a Saúl como reyes porque al parecer parte del ritual de coronación judío incluía la bendición de parte de una figura religiosa. Era parte de la tradición invocar la bendición de Dios, como se hace hoy en día en algunas ceremonias, sin que eso implique necesariamente que realmente tengan el beneplácito divino o que estén buscando la bendición divina. Los pocos reyes que fueron justos ascendieron al trono con esa bendición religiosa, pero por el trono de Israel también pasaron hombres perversos como Manasés y Acab, que al parecer también realizaron la misma ceremonia de posesión que invocaba la bendición divina. De manera que si aceptamos la unción divina para los que gobernaron bien, deberíamos también aceptarla para los que abusaron de su poder, oprimieron y llevaron al pueblo al mal. ¿Es así? ¿Esos reyes eran elegidos por Dios? En la cultura del Próximo Oriente antiguo, todas las monarquías se apoyaban de alguna manera en la aprobación de la divinidad. Justificaban su elección como reyes a partir de su vínculo con los dioses. Entonces los reyes de la época, faraones, reyes de Asiria, decían que eran hijos de los dioses o directamente que eran dioses. En el caso de Israel, los reyes decían somos elegidos por Dios. Pero realmente los reyes de Israel no representaban a Dios, ni cumplieron la ley de Dios, ni siquiera la casa de David, ni siquiera el rey David. Hay un texto famoso que puede ser confuso porque dice que David era conforme al corazón de Dios. Posiblemente lo dice por no alegrarse de la muerte de su enemigo, es decir, de Saúl, algo que concuerda con el Evangelio de Jesús. Pero al mismo tiempo, al rey David no se le permite construir el templo por tener las manos llenas de sangre, algo que claramente a Dios le desagrada. Entonces el rey David distaba mucho del cumplimiento de la ley. Ningún rey del Antiguo Testamento goza de una aprobación total por parte de Dios. No se puede hablar de un rey que exprese en sus acciones la voluntad divina. Si vemos la evaluación que se hace de los gobernantes en la Biblia, que aparece en los libros de Reyes, Crónicas y en los Profetas, ellos evalúan a los reyes remitiéndose al cumplimiento de la ley del pacto y al cumplimiento de los rituales y prácticas religiosas. En el caso de los profetas, principalmente al cumplimiento de la ley expresado en el cuidado de viudas, huérfanos y extranjeros, un llamado de la ley divina que se menciona por lo menos unas 90 veces en la Biblia. Y el cuidado de los pobres y de los oprimidos era la medida de la justicia de un gobernante en el criterio de los profetas. En Deuteronomio 17 hay un texto que dice cómo debería ser un rey. Y parece una parodia de todo lo que no fueron los reyes, empezando por Saúl, David y Salomón. No deberían acumular riqueza, ni acumular mujeres, y debían estudiar la ley para que su corazón no se elevara por encima de sus hermanos. Eso no es lo que narra el Antiguo Testamento. Los reyes hicieron todo lo contrario. Por eso, el rey Josías, cuando conoce la ley, llora, porque las prácticas de los reyes y del pueblo estaban lejos de la ley de Dios. Entonces, había una retórica sobre ser elegidos por Dios para gobernar, pero en la práctica, en general, el cumplimiento de la ley no hacía parte de la agenda de los reyes de Israel y de Judá. Se decía que eran elegidos por Dios para justificar el poder, se decía, pero no como una práctica. Eso está atestiguado por los profetas. Dicen cosas como, ustedes son piadosos, pero vienen a hollar mis atrios con sus sacrificios, porque son injustos. Es decir, cumplen los rituales para agradar y tener la aprobación de líderes religiosos o para aparentar, pero no cumplen la ley. No cumplen con la justicia, con el derecho, con el cuidado de viudas, huérfanos y extranjeros. Ahora, en el Nuevo Testamento, los judíos ya están en un mundo donde no son un pueblo libre. Viven sometidos bajo el Imperio Romano, con un rey impuesto, con una figura de poder en el sumo sacerdote, que no era más que un cargo político que se podía comprar. Entonces ahí ya no hay ningún ritual de unción para ningún rey. Los judíos esperaban un rey mesiánico que viniera a salvarlos, porque el imperio no solo no los representaba, sino que los oprimía.
Esperaban un Mesías rey que los rescatara con fuerza y con guerra. Y viene Jesús que no es así, que es una desilusión para esa esperanza violenta. Pero los creyentes en Jesús creen en la paz, son perseguidos por el imperio y ven en el emperador una encarnación del mal. Ven en el emperador al anticristo, a lo que se opone a Cristo. Es el emperador que exige adoración violentamente, que mata, que oprime, que es todo lo contrario a lo que es Jesús y que los profetas y a las enseñanzas de los profetas. Pasan los años y el cristianismo se une con el poder político. Se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, se volvió nuevamente a esa idea de que Dios elegía a los gobernantes, porque ya no gobernaba Calígula, ni Nerón, ni Diocleciano, que eran emperadores crueles que persiguieron a los cristianos, sino que ahora gobernaba Constantino, que decía profesar la fe cristiana. Entonces, el cristianismo pasó de identificar al emperador romano con el anticristo del Apocalipsis para decir que Dios pone reyes y quita reyes. En la Edad Media se usó la Biblia para justificar las monarquías con lo que se llamó el derecho divino de los reyes. Entonces se suponía que el poder del rey emanaba de Dios mismo, quien era el que quitaba y ponía reyes, utilizando el texto de Daniel, ¿no? Y el rey no tenía que ser justo en el criterio de los profetas bíblicos. No importaba si cuidaba a viudas, huérfanos, extranjeros, no importaba si cuidaba a los pobres o si hacía justicia al pobre. Simplemente por ser el rey, se consideraba que su poder venía de Dios y no se cuestionaban sus acciones. No había labor profética. Y la iglesia, que era oficial en el Imperio Romano y también lo era en muchos de estos reinos que siguieron después, callaba. La iglesia callaba, se dedicó por siglos a defender a los gobernantes. Esa lógica es la que nos lleva a la pregunta que da nombre a este video. ¿Era Calígula el hombre de Dios para el imperio? ¿Podemos hablar de una voluntad divina que se expresa en los gobernantes o en las elecciones de los gobernantes? Pongo el ejemplo de Calígula porque es contemporáneo al Nuevo Testamento y su crueldad es conocida hasta nuestros días. Pero ¿qué tal si pensamos en Hitler? Un gobernante que inspira horror y que sí llegó al poder por elección popular. Aquí es importante hacer una aclaración. Una cosa es creer en Dios y otra desentendernos de que somos responsables de nuestras elecciones en la vida, que traerán consecuencias. Creer en la compañía de Dios en un mundo injusto no debiera hacernos pasivos frente a la injusticia, porque esta no es un deseo divino. Los malos gobernantes son malos también a los ojos de Dios, sea cual sea el medio por el que hayan accedido al poder, democráticamente, ungidos por un profeta en el Antiguo Testamento, por herencia o violentamente. Algunas teologías afirman, sin sonrojarse, que Dios expresó su voluntad en la llegada de Hitler al poder. Lo explican con juicios, con profecías contra los judíos, con castigos divinos o cualquier fórmula teológica que les permita poner la responsabilidad de las decisiones en Dios cuando el deseo de Dios no es el mal. Pero hay verdades más difíciles de admitir. Lamentablemente, las mayorías cristianas alemanas se sentían representadas en Hitler. En su momento también lo llamaron el instrumento de Dios para levantar a Alemania. Esto está documentado. El apoyo de las iglesias al nazismo. Dejo un enlace al final del video para quienes quieran consultarlo. Quizás si los cristianos de Alemania hubieran confrontado el programa político de Hitler con las enseñanzas de Jesús o con las exhortaciones de los profetas, algo hubiera cambiado. Era correcto votar por una persona que decía que los extranjeros eran inferiores cuando la Biblia ordena muchas veces amar y cuidar a los extranjeros. Y si hubieran usado el criterio de los profetas, el deber del gobernante es cuidar viudas, huérfanos y extranjeros, ¿habrían elegido a Hitler? Quizás si los líderes cristianos no hubieran estado seducidos por la atención que les daba Hitler y por el poder, hubieran visto lo que estaban haciendo. En esos años y ahora, lamentablemente, lo único que tiene que hacer un político para ganarse el título de hombre de Dios para el país es llamar a los líderes religiosos, pedir oraciones, reunirse con ellos, hacerlos sentir importantes y ellos en respuesta declararán que es un hombre de principios, que tiene en cuenta a Dios porque los ha tenido en cuenta ellos. Esa actitud es un eco del deseo de poder de los líderes religiosos. Les interesa la atención de un poderoso, la proximidad con el poder. Se han convertido en profetas de la corte, que auguran el bien al rey y callan ante la injusticia para no perder su lugar de privilegio.
Pero si hablaran como hablaban los profetas, sobre los problemas de la tierra, sobre la tenencia de la tierra, sobre los pobres, sobre la ambición, sobre la muerte, sobre el cuidado de los extranjeros, seguramente los políticos dejarían de buscarlos. Y estos líderes religiosos que bendicen políticos buscan esos textos del Antiguo Testamento donde se bendice y se elige a un gobernante con unción para usar esos textos con cualquier político que los llama y les presta atención. Grave error. Eso justamente es lo que hacían los profetas falsos en la Biblia. Profetizar lo que el rey quería oír. Te va a ir bien. Estás decidiendo bien. Todo lo que haces está bien. Esos son los profetas falsos, los profetas de la corte. Y les queda fácil decir, Dios te eligió, ganarás. Aunque el líder religioso tenga razón y gane el candidato que él vaticinó, hay que recordar que lo profético no está en aceptar si va a ganar o no, sino en el espíritu prever lo que sucederá cuando gane. Hay una narración en la que Eliseo unge a Hazael, el rey de Asiria, un rey malvado, muy malvado, y mientras lo ungía, se da cuenta lo que va a hacer al llegar al poder. Supo que asesinaría, que abriría el vientre de las mujeres, que sería cruel, que sería malo. Algunos líderes religiosos solo dicen, será el nuevo presidente, pero no quieren ver lo que hará al ganar. Aceptará sobornos, arruinará a campesinos, envenenará ríos, se endurecerá contra los pobres, a sus jóvenes matará a filo de espada, como dice la escritura, correrán ríos de sangre hasta que los pueblos estén desolados y sin morador, o construirá guerras con su soberbia. ¿Ese es el deseo de Dios? Claro que no. Y en algún punto la iglesia debe decidir si le interesa su misión profética, que le permite leer la realidad con los ojos del espíritu, denunciar la injusticia, la violencia, la acumulación, la maldad, como lo hacían los profetas con los gobernantes de su época, o si quiere tomar un atajo y tratar de acceder al poder político y rendirse frente al poder político y económico, apoyando políticos desde los púlpitos. Decir que un político va a traer el reino de Dios es mentir, porque el reino de Dios solo lo trae Jesús. Es voluntario y no somos de este mundo. Nuestra lucha no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu de Dios. Jesús dijo dos cosas sobre el poder político que son relevantes a la hora de pensar esta relación y las votaciones. Primero, mi reino no es de este mundo. Y esa es toda una declaración de principios. El reino de Dios, como lo propone Jesús, no se puede construir con las fuerzas y métodos del mundo. No es posible escribir una ley que obligue a la gente a amar a su prójimo como a sí mismo. Esa es una decisión personal. El cambio en el que creemos está por encima de los gobiernos y de los regímenes, es un cambio en el corazón humano que puede trascender y cambiar los mecanismos corrompidos del sistema, pero lo hace una persona a la vez. Si se hubiera tratado de un cambio político, Jesús hubiera aceptado ser el rey de los judíos y pelear contra el imperio. Pero no lo hizo. Dijo, mi reino no es de este mundo. Y a veces parece que la iglesia busca el poder político y no le gusta ese Jesús que no es un Mesías, rey, ¿no? Que no es el Mesías que esperaban los judíos que viniera a liberarlos del imperio con espada y con fuerza. Pero Jesús no necesita el poder de este mundo, ni el poder político para implantar su reino. Necesita corazones dispuestos al amor de Dios, uno a la vez. Y Jesús dijo también, entre vosotros no será así. El modelo de poder dentro de las comunidades cristianas que propone Jesús es absurdo para el sistema de poder de los gobiernos, porque aquí el que sirve es el mayor, el que más ayuda a otro, el que vive para los demás. ¿Existe algún modelo político así? No, es imposible, porque justamente ese es el llamado de la iglesia, transformar el mundo con el amor de Dios sin ceder al sistema mundano, sin sumarse al sistema mundano, y eso incluye el poder político. Hola, si te gusta lo que hago, compártelo y suscríbete.